Hola a todos y a todas. Vamos a hacer unos cuantos problemillas de estos de la hoja que os dejé cuando no estuve en el instituto, para que los tengáis aquí en vídeo y podáis consultarlos cuando queráis. No vamos a hacer todos, pero sí quizás los más importantes. Vamos a empezar por el primero. El primer problema es un poco liosillo, ya veréis, porque hemos hecho problemas de la ley de Hooke, pero no con este grado de dificultad. Realmente este es un problema más bien de cuarto de la ESO. Pero bueno, vamos a intentar resolverlo. De hecho, voy a hacer unos cambios en los datos del problema. Bien, dice que un muelle se encuentra colgado de uno de sus extremos. Cuando se tira de él con una fuerza, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser pintar el muelle cuando está colgado. Luego nos dice cuando se tira de él con una fuerza, y yo os decía de 100 newtons. Bueno, voy a cambiar ese dato y esa primera fuerza va a ser de 225 newtons. Le vamos a llamar F1, 225 newtons. Cuando esto ocurre, la longitud del muelle nos dice es de, y yo os decía, de 16 centímetros. Bueno, en este caso vamos a cambiarlo por una longitud de 35 centímetros. Es que si no vais a ver que con esos datos os va a salir al final un resultado negativo. Y luego nos dice que si ese mismo muelle lo estiramos con una fuerza que vamos a llamar F2, y yo os decía que era de 120 newtons, bueno, pues vamos a cambiar ese dato por 420 newtons, ¿de acuerdo? Obtenemos una longitud del muelle, esta L, que le vamos a llamar a esta L1 y a esta le vamos a llamar L2, una longitud de 480 centímetros. A ver, perdón, 48 centímetros. 48 centímetros. Bien. Luego esto es L1, L2, F1, F2, y nos piden calcular en primer lugar cuál es la longitud del muelle, es decir, cuál es esa longitud, y en segundo lugar nos pide que calculemos cuál es la constante del muelle. Bien, lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación de Hooke para los dos casos. Para este primer caso tendremos que F1 será igual a K por delta de L, que será L final, L1 menos L inicial, ¿vale? Esta L inicial es esa L, ¿vale? Le voy a poner ese cerito para que sepáis que es la longitud inicial del muelle sin ninguna fuerza, cuando está en reposo, no lo está estirando nadie. Y si aplicamos la ley de Hooke a este otro muelle, será F2 igual a K por L2 menos L0. Bien, estas son las dos ecuaciones con las que vamos a trabajar. Entonces, fijaos, las voy a escribir aquí ahora ya con sus datos. Bueno, con sus datos no, las voy a escribir aquí apartadas. Y aquí debajo la otra. Bien, entonces lo que voy a hacer, si queréis, para simplificar un poco, bueno, vamos a hacer una cosa antes de nada, vamos a dividirlas. Y fijaos que al dividir una ecuación entre otra, fijaos, me quedaría F1 dividido entre F2 igual a, las K se me van, y me quedaría L1 menos L0 dividido entre L2 menos L0. Bien, entonces fijaos que aquí tenemos F1, tenemos F2, tenemos L1 y tenemos L2. Por tanto, tenemos una ecuación de primer grado. Y podemos resolverla perfectamente, sin ningún problema. Nos va a quedar que F1 multiplicamos en cruz, acordaos, ¿vale? Para resolver este tipo de ecuaciones de fracciones. Me quedará F1, vamos a quitar esto, vale, F1 por L2 menos L0 igual a F2 por L1 menos L0. Bien, entonces vamos a seguir por aquí arriba, vamos a borrar un poco todo esto y vamos a seguir por aquí arriba, esto ya no nos hace falta. Y fijaos, vamos ya a sustituir los datos. Bien, F1 ¿cuánto es? 225 newtons por L2, 48, podemos ponerlo en centímetros directamente, pero bueno, si queréis pasarlo a metros, pues 0,48, que es lo que solemos hacer normalmente, menos L0 igual a F2, que es
420 por L1, que es 0,35 menos L0. Y ahora multiplicamos para resolver la ecuación. Ya simplemente resolver esa ecuación. 225 por 0,48 es 108. Hay que multiplicar, ya sabéis, todos los factores. Menos 225 L0 igual a 420 por 0,35 menos, que sale 147, menos 420 por L0. Bueno, entonces, ya estamos llegando al final. Bueno, vamos a pasar ese 147 allí restando y este menos 225 allí sumando. Entonces me va a quedar 108 menos 147 igual a menos 420 L0 más 225 L0. Y esto me va a quedar 108 menos 147, que es menos 39, igual a menos 420 más 225, que será menos 195 L0. De manera que L0 me va a quedar que es 195, ya sabéis, este más y este más, este menos y este menos se me van, dividido entre 39, perdón, estoy haciendo al revés el despeje, cuidado, cuidado. Será L0 será 39 dividido entre 195. Y 39 dividido entre 195 da como resultado, a ver, 39 dividido entre 195 da como resultado 0,2 metros, que son 20 centímetros, ¿de acuerdo? Es decir, que la cuerdecita, pues el muellecito se ha alargado 20 centímetros. Ya tenemos la solución del primer apartado. Y el segundo apartado nos pedía la constante de el muelle. Bueno, pues es muy fácil, cogéis cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo la de F1 igual a K por L1 menos L0 y ya despejáis K. K es igual a F1 partido por L1 menos L0, que es igual. ¿Cuánto es F1? Pues F1 es 225 newtons. ¿Y cuánto es esta resta? Bueno, pues L1 es 0,35 y L0 es lo que acabamos de calcular, 0,2 metros. Entonces esto lo cogemos la calculadora y lo hacemos. 225 dividido entre, abrís un paréntesis, 0,35, que para eso tienen la calculadora los paréntesis, y me queda que esto es 1500 ¿qué? Newtons partido por metro. ¿Vale? Porque hemos pasado a metros esas dos longitudes. Y la fuerza ya sabéis que siempre es newtons. Bueno, pues aquí tenemos el primer problemita hecho. Que tenía una dificultad bastante asequible para lo que es tercero de la ESO. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente dice que calculemos la fuerza que se debe aplicar durante un tiempo de 4 segundos a un objeto de 20 kilogramos de masa si se quiere que partiendo del reposo alcance una velocidad de 72 kilómetros por hora. Bueno, lo primero, esos 72 kilómetros por hora son 20 metros por segundo, Lo pasamos a metros partido por segundo, porque aquí tenemos el tiempo en segundos. Entonces nosotros queremos calcular a qué velocidad va a ir un objeto, queremos calcular qué fuerza hay que aplicar. Bueno, segunda ley de Newton, claramente. ¿Por qué sé yo que hay que aplicar la segunda ley de Newton? Hombre, pues porque me piden que calculemos una fuerza a un cuerpo de una masa para que llegue a una velocidad determinada, o sea, tiene que acelerar, ¿no? Pues ahí la tenéis, la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué vamos a calcular nosotros de la segunda ley de Newton? La aceleración es lo que nos interesa. Luego la aceleración es igual a la fuerza dividido entre la masa. Bien. A ver, no, perdón, que me estoy columpiando yo aquí. No. ¿Qué
¿Qué es lo que nos están pidiendo a nosotros? A nosotros nos están pidiendo qué fuerza hay que aplicar al cuerpo ese, patatín, patatán, ¿vale? Luego directamente yo voy a calcular la fuerza. Pero aquí tengo un problema, es que necesito esa aceleración. Esa es mi incógnita, que es lo primero que tengo yo que calcular. Bien, pues fijaos, ¿cómo calculamos la aceleración en el tema de cinemática? ¿Os acordáis? Bueno, la aceleración es cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Luego será la velocidad final menos la velocidad inicial y el tiempo menos el tiempo final menos el tiempo inicial. Y acordaos que nos dice claramente el enunciado que partimos del reposo. Por tanto, ahí tenemos esos dos datos, todo eso es cero, ¿de acuerdo? Por tanto, la velocidad es igual a, la aceleración, que es lo que vamos a calcular, será igual a la velocidad dividido entre el tiempo. ¿Qué velocidad? A la velocidad a la que queremos que llegue, 20 metros por segundo, dividido entre el tiempo que vamos a emplear en que llegue a esa velocidad. Luego 20 entre 4 es 5 metros partido segundo cuadrado. Luego, ¿qué fuerza? Ahí ya tenemos que meter ahí, ¿vale? ¿Qué fuerza hay que aplicar a un cuerpo de masa 20 kilogramos para que lleguemos a una aceleración de 5 metros por segundo? ¿Veis? Es simplemente sustituir newtons partido por kilogramo. Cuidado porque he cambiado estas unidades. Ya sabéis que la aceleración podemos cambiar tranquilamente, sin ningún problema. Entonces eso me queda finalmente que la fuerza es, pues 2 por 5 son 100 newtons. ¿Veis cómo se elevan los kilogramos? 100 newtons. Bueno, vamos con el tercero. El tercero dice qué fuerza neta actúa sobre un coche que circula por una carretera a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Bien, si la velocidad es constante y es de 100 kilómetros por hora, pues como si es de 100.000 o de 50.000 o de 1.000.000 de kilómetros por hora, porque si la velocidad es constante, según la primera ley de Newton, no existe ninguna fuerza. No hay fuerzas. Es, acordaos, la ley de la inercia. Cuando vamos en un autobús, acordaos, vamos a la velocidad del autobús. Cuando frena, no nos empuja nadie por detrás. No hay duendecillos que nos empujen por detrás. Simplemente es la propia inercia. El 4 dice que una determinada fuerza actúa sobre un cuerpo de masa 2 kilogramos y produce una aceleración de 3 metros partido por segundo cuadrado, por supuesto. Si esta misma fuerza actúa sobre un cuerpo de masa 4 kilogramos, nos preguntará qué aceleración produce. Bueno, pues lo primero, aplicamos la segunda ley de Newton a este caso y calculamos directamente la fuerza. La fuerza será 2 kilogramos por 3 newton partido por kilogramo o metro partido por segundo al cuadrado. Luego tenemos que son 6 newton. Y ahora nos pide que qué aceleración aparecerá si aplicamos esta fuerza en un cuerpo de masa 2 kilogramos. Bueno, pues muy fácil, volvemos a aplicar la segunda ley de Newton, pero ahora yo necesito calcular la aceleración. Luego despejamos de ahí la aceleración y me queda que será la fuerza dividida entre la masa. Despejamos con cuidadito. Y ahora ya calculamos la aceleración, que es ¿qué fuerza? Los 6 newton dividido entre la masa del cuerpo del cual queremos calcular la aceleración. Luego me queda que es 6 entre 4, ¿vale? Que es 3 medios, que es igual a 1,5 metros partido segundo cuadrado, o newtons partido por kilogramo. Ya lo tenemos.